Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su casa, Cristo Rey de Gloria. Te invito a que ahí donde estás te pongas de pie, que levantes tus manos, que le des gracias al Señor esta mañana, que levantes un cántico de tu corazón, que le des las gracias al Señor porque Él ha sido fiel, Él ha estado con nosotros en cada momento y Él está el día de hoy, ahí en tu casa, ahí en tu sala. Y yo te invito a que le adoremos todos juntos como iglesia, que levantemos una adoración que llega hasta su presencia, hasta su trono. ¡Aleluya! Sí. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir. Y levanto un aleluya, temor pierdes control en mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Y canta aún más fuerte, Canta aún más fuerte, y canta aún más fuerte, canta aún más fuerte.
fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Y voy a cantar ante la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Así es, Señor. Levantamos una alabanza a tu nombre, Padre, y declaramos que tú eres el Rey. Amén. Aleluya, Él es grande y tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. Así que vamos a cantarle y vamos a adorarle porque la victoria ya es nuestra. Amén, vamos. Un aplauso es señal de autoridad. Y vamos a ejercer nuestra autoridad como hijos de Dios aquí. Lucha por nosotros, de nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Solo en Él, solo en Él. Vamos aquí. Vamos a declarar esto tan poderoso, dilo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré, vamos. Y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré,
Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, yo lo gritaré, gritaré. Vamos ustedes. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. en tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. Vamos, dilo. No será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Yo lo cantaré, yo lo diré. Él es el Todopoderoso, Él te sostiene, por eso no vas a caer, porque el Todopoderoso está a tu lado. Amén. Sí, Señor. Aleluya, nos gozamos alabándote, Padre. Nos gozamos en tu presencia, Dios. Aleluya. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Y las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Su sangre en la cruz, todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Porque toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y declararán que tú eres el Dios Todopoderoso. Y declararemos juntos y te alabaremos y diremos: Santo, 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 y la tierra será llena de su gloria. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Vamos, puedes declarar: ¿quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién
Aleluya, me gozo con este canto. Qué precioso es el Señor. Qué precioso eres tú, mi Rey. Oh, tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ni una. Tú aumentas nuestra fuerza como las del búfalo. Seremos ungidos con tu aceite fresco. Pídele al Señor las fuerzas del Señor, las fuerzas del cielo. No es mi fuerza, es tu espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. Ven, espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. Ven, espíritu de Dios. El fuego, yo soy el templo, tú eres la voz, soy tu canción, eres mi Dios, somos tu pueblo, eres la luz, me rindo a ti. Es tu espíritu, ven, espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven, espíritu de Dios. De la oscuridad tú me sacaste hacia tu amor, hacia tu luz. Me diste corona en vez de cenizas. Vienes a mí y vida me das. Me rindo ante ti. Me rindo ante ti. Espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven, espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven, espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. Llena este lugar.
Vamos ahí en tu casa, dile: me rindo ante ti, Señor, me rindo, me rindo. Me rindo ante ti como una ofrenda agradable a ti. Me rindo ante ti. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. Ven, Espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Deja que su presencia te llene. Espíritu de Dios, sopla Espíritu de Dios, de los cuatro vientos, sopla Espíritu de Dios, sopla Espíritu de Dios, sopla Espíritu de Dios, dile: de los cuatro vientos, sopla Espíritu de Dios, sopla Espíritu de Dios, sopla Espíritu de Dios, de los cuatro vientos, sopla Espíritu de Dios, sopla Espíritu de Dios, sopla Espíritu de Dios, de los cuatro vientos, sopla Espíritu de Dios. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, es tu espíritu, solo Él. Ven, Espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. Ven, Espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. Ven, Espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. Ven, Espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. Ven, Espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. Ven, Espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. Ven, Espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. Ven, Espíritu. Espíritu de Dios. No es por fuerza, es tu espíritu. Ven, Espíritu. No es poder, no es por fuerza, dile: es tu espíritu. Ven, Espíritu. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados aquí en la casa de Jehová.
en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez darán fruto. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Amén. Es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. Ven, espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. Ven, espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. Ven, espíritu, Esto es poder. No es poder, no es por fuerza, es tu es tu espíritu. espíritu. No es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. El espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. El espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. El espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu. El espíritu de Dios. Ven, espíritu de Dios. Pueden tomar asiento, el grupo de alabanza. Estamos aquí reunidos este domingo 8 de noviembre. Estamos en un culto por medio virtual, en el cual nosotros traemos la palabra de Dios y estamos muy contentos de estar aquí en sus casas. Esperemos que nos estén viendo por los medios, ¿verdad? Los medios del internet, y traemos una palabra de Dios acerca de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras almas. Vamos a hablar sobre el dominio propio. El dominio propio es una bendición. Es una bendición porque marca una diferencia. Esa diferencia es la diferencia entre los hijos de Dios y el hombre natural. El Hijo de Dios se caracteriza y tiene una virtud, la capacidad que le da el Espíritu Santo de poder sobreponerse a las circunstancias por medio del control de su alma. Vamos a ver una introducción, está en 2 de Timoteo 1:7. En 2 de Timoteo 1:7 dice de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy vamos a ver lo que es el dominio propio. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, espíritu de poder y de espíritu de dominio propio. Porque es lo que hace el Espíritu Santo sobre nuestra alma. Vamos a ver el contexto histórico. El contexto histórico les mencionaré lo que hizo Pablo a Timoteo, porque estos versículos están en 2 de Timoteo 1:7. Es cuando Pablo estaba ya en la cárcel y Timoteo se llenó de temor. Y el temor tiene una característica, es incapacitante.
el temor incapacita, el temor priva, se detiene. Entonces, Timoteo se llenó de temor ante desasosiego de ver a su padre ministerial, a su padre espiritual en la cárcel. Entonces le dice Pablo que se sobreponga, que tenga un espíritu que se tome de la mano al Espíritu Santo y que permita que el Espíritu gobierne sobre su alma. Porque el dominio propio es precisamente eso, no permitir que nuestra alma gobierne nuestro ser, sino que sea el Espíritu. Cuando el Espíritu está controlando nuestra alma, porque el alma está formada por tres partes. El alma está formada por las emociones, el intelecto y la voluntad. Entonces, cuando nuestras emociones se alteran, cuando nuestras emociones se ofuscan, cuando nuestras emociones se exaltan, entonces pueden alterar nuestra voluntad y pueden alterar nuestro intelecto. Pero cuando hay un control del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no permite que esto suceda y hay un control, una vigilancia, Dios llena y domina en un espíritu dominante nuestra alma y la gobierna. A veces el dominio propio tiene otros nombres. A veces le dice resiliencia. La resiliencia es la capacidad de restaurarse, es la capacidad de poder sobreponerse a situaciones adversas. Esa es la resiliencia. Pero también tiene otro nombre, se le llama el valor. Y el valor tiene una característica, es uno de los sentimientos. El valor es uno de los dentro de todos los valores es uno de los más importantes, porque del valor dependen los otros valores. Entonces, vamos a ver varios ejemplos de gente que tenía un gobierno porque toda potestad y todo gobierno lo permite Dios. Y hay varios ejemplos sobre gente que tenía gobierno sobre grandes extensiones de tierra, sobre millones de personas, pero no tuvieron un gobierno sobre sí mismos. Por ejemplo, en el año 1500, Iván el Terrible, en el año 560, Iván el Terrible era el zar de todas las Rusias. Él tenía dominio sobre un gran territorio y sobre millones de gente, pero no tenía dominio sobre sí mismo. Y él, en un acceso de ira, en un exceso de ofuscación, agarró su bastón y golpeó de tal manera a su hijo primogénito en la cabeza que lo mató. Eso lo atormentó toda la vida. Y él decía que desde Adán hasta la creación no había peor ser humano que él. O sea, él tenía dominio sobre todas las áreas de las regiones de Rusia, pero no tuvo dominio sobre sí mismo. Otro de los hombres que también le sucedió algo parecido fue a Nerón. Nerón era un gran emperador de un gran territorio, quizás el hombre más poderoso del mundo en su tierra en los tiempos de Pablo. Pero él estaba muy enamorado de su esposa Popea se llamaba su esposa. Y en un acceso de ira, en un acceso de enojo, ella estaba embarazada y la golpeó. Y la golpeó en el abdomen. Ella perdió su hijo y también perdió la vida. Y él se levantaba en las noches gritando y decía: Popea, ¿dónde estás? Y él mismo la había matado. Él tenía un dominio sobre toda la tierra, pero no tuvo dominio sobre sí mismo. Y así hay varios ejemplos. Herodes el Grande,
el que fue gobernador de Judea y de toda la tierra santa en los tiempos de cuando nació nuestro Señor Jesucristo, en un acceso de celos mató a su esposa Marián, a quien él amaba muchísimo, pero por intrigas de su hermana y de su hijo primogénito, en un acceso de ira mató a su esposa amada, Marián, descendiente de los reyes asmoseos de Israel, y la mató, y también mató a sus 2 hijos, Alejandro y Aristóbulo. Eran unos niños preciosos, de los cuales habían sido educados en Roma, unos jovencitos. Y después dicen que también en las noches gritaba, desesperado. ¿Por qué? Porque ellos gobernaban grandes extensiones y tuvieron un gran nombre en la tierra, pero no gobernaban sobre sus sentimientos. Qué triste es que nosotros tengamos responsabilidades, que tengamos un gran gobierno sobre grandes cosas, pero no podamos gobernar nuestro propio ser. Así le pasó a Moctezuma cuando llegó y fueron conquistados por Hernán Cortés. Un puñado de soldados españoles conquistaron un gran imperio porque Moctezuma se llenó de temor y de miedo y le cedió el gobierno a Hernán Cortés, siendo que él tenía mucho más guerreros y mucho más gente a su favor, ¿verdad? Y a su mando, a su gobierno, pero se llenó de temor. Y por el mismo temor le entregó la gran Tenochtitlan a Hernán Cortés. Y así tenemos muchos ejemplos de grandes hombres que han decaído en drogadicción, en alcoholismo, grandes hombres que han decaído ante sus propios sentimientos. ¿Por qué? Porque tuvieron control de muchas cosas, pero no tuvieron control de su corazón. No tuvieron control, dominio propio. Y aquí dice Pablo, le dice a Timoteo, no te pase eso a ti. Que no te pase eso a ti. El hombre de Dios, el hombre cristiano, el Hijo de Dios, se caracteriza por una cosa muy importante. Él tiene control de sí mismo. Es un control que le da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que tú tengas una provisión espiritual y el Espíritu tiene la capacidad de gobernar el alma. En 2 de Tesalonicenses 5 dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero cuando antes de Cristo, antes de recibir a Cristo, nosotros somos puro alma y cuerpo, y el alma se gobierna por las necesidades del cuerpo. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos dota de una provisión hermosa. La capacidad de poder gobernarnos a nosotros mismos. La capacidad de poder gobernar nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Entonces, nosotros debemos de saber que en el principio, cuando Dios creó a Adán, le dio el gobierno de todas las cosas. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso sobre el propósito de Dios, los puso sobre el reino y el gobierno. Les dijo, todo esto es para ustedes, pueden administrarlo, señoréense y sojuzgadlo. En Génesis 1, 27, 28 dice, hizo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el versículo 28, Génesis 1, 28, dice así, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoreadla en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, tomó a Adán y Eva y los puso directamente en el gobierno, en la administración. Ellos podían gobernar toda la creación. Les dio el control y el gobierno de toda la creación, pero no les dio el gobierno sobre ellos mismos. ¿Por qué no les dio el gobierno? Viene la pregunta, ¿por qué no les dio el gobierno sobre ellos mismos? ¿Por qué? Porque les dio la opción moral de que lo decidieran si tenían el control de Dios o no. O sea,
les puso 2 árboles en el centro del Edén: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esos 2 árboles tenían un sentido para que el hombre tuviera libertad, el libre albedrío. Si Dios les hubiera puesto el Espíritu Santo para que gobernara su alma, entonces ellos no podrían ejercer su libre albedrío. El hombre en su libre albedrío necesitaba estar en libertad, y en una libertad moral de poder decidir si dependía de Dios o no dependía de Dios. Porque para tener control de nuestra alma necesitamos depender de Dios y ser seres dependientes de Dios. Pero si somos seres independientes de Dios, nosotros somos libres aparentemente, pero nosotros no tenemos el control de nosotros mismos. Nosotros, Dios le dio la opción y puso en el árbol del Edén dos árboles: el árbol del bien y del mal, que era la opción en el cual le decía al hombre que podía ser independiente de Dios, y el árbol de la vida, en el cual ahí sí podía ser dependiente de Dios, y ahí sí podía tener Dios acceso a su alma y podía él tener una dirección y la vida eterna. Adán, ¿qué hizo? Dejó esa decisión para después. Y llegó el enemigo y lo convenció de hacerse independiente de Dios. Desde ese momento en que el hombre decide hacerse independiente de Dios, el hombre tiene cierto dominio sobre la creación, porque toda la creación pasó el dominio hacia Satanás. El hombre pierde el dominio hacia la administración de Dios, lo pierde, pero también pierde el dominio sobre él sí mismo. No tiene. Entonces, el hombre que no tiene dominio sobre sí mismo, porque no tiene el espíritu que lo haga, el espíritu que permita dominar sus propias emociones, el espíritu que permita moderar los sentimientos de su cuerpo, las necesidades fisiológicas, las necesidades propias de su cuerpo. Entonces, tiene 3 características. Número 1, el hombre sin dominio propio siempre va a actuar en contra de su voluntad. O sea, su instinto siempre lo va a hacer, y lo va a hacer cosas que no quiere hacer. Dice en Romanos 7, 18 al 20. En Romanos 7, 18 al 20 nos menciona que el hombre natural no hace lo que él quiere hacer, sino lo que él no quiere hacer, eso es lo que hace. Dice en Romanos 7, 18 al 20, dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El hombre, por genética, por herencia, por no estar en el propósito de Dios, por haber querido ser independiente, por el haber recibido el fruto del conocimiento del bien y del mal, recibe el conocimiento del bien y del mal como una genética. Es una genética corrupta que lo incita siempre a hacer el pecado, a caer en el pecado siempre, en caer en desobediencia, en ser esclavo de sus necesidades naturales. Y eso, el hombre quiere hacer el bien, quiere hacer cosas buenas y termina haciendo cosas malas. Y le sucede lo que sucedió en los ejemplos que mencioné anteriormente. Iván el Terrible amaba a su hijo primogénito, pero lo mató. Herodes amaba a su esposa, pero terminó la vida de ella. ¿Ellos quisieron hacer eso? No, pero el pecado que estaba en ellos los obligó.
Y así nosotros cuando estamos en nuestra vida natural, ¿cuántas cosas hicimos que nos avergonzamos hoy? Dijimos, si hubiera conocido al Señor en aquel tiempo, no hubiera hecho tanto destrozo, ¿verdad? Y no hubiera hecho tanto daño a la gente que me amaba. Número 2, el hombre sin dominio propio es esclavo del pecado. Es esclavo, pero cree que es libre. El hombre cree que es libre, pero nada, que es esclavo. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 32 y 34, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros debemos de saber que la ausencia de dominio propio nos hace ser esclavos del pecado. O sea, aquí al principio nos dice que nosotros queremos hacer el bien, pero no podemos hacerlo. Aquí nos dice que somos esclavos del pecado. O sea, creemos que somos libres que porque hacemos lo que queremos hacer, pues, el hombre se siente libre, pero así le pasó a estos judíos. Les decían, ellos eran los fariseos, los religiosos de aquel tiempo que querían matar a Jesús. Y les dijo, ustedes sois hijos de Satanás porque queréis mi muerte, ¿verdad? Dice, nosotros somos libres, decían ellos. No, ustedes son esclavos de sus propios sentimientos, de sus propias emociones, porque sois homicidas como vuestro padre que es homicida, Satanás, ¿verdad? ¿Y en qué terminaron? Llevando a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos quizás creían y querían hacer la voluntad de Dios, pero hicieron todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en su indicación natural, el querer hacer la voluntad de Dios los llevó a cometer un homicidio terrible hacia el Mesías, hacia el Cristo, hacia la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Número 3, el hombre sin dominio propio es un títere de la violencia. Títere de la violencia, qué horrible se oye, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vemos en la calle? ¿Cómo lo vemos en los videos del internet, ¿verdad? Que ponen ejemplos de, si nosotros vemos nos metemos en las redes, ¿cómo hay violencia? Las noticias están llenas de violencia. Y dice la palabra de Dios que somos el hombre natural, explota y se deja guiar por sus emociones con una facilidad espantosa. Dice Efesios 2, del 1 al 13, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, estas tres características son los que nos indican que el hombre no tiene dominio propio. El hombre carece. El hombre puede dominar muchas cosas. Puede dominar incluso a otros hombres, pero no tiene dominio sobre su propio corazón. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, el primer mensaje es un mensaje de libertad. Es un mensaje de bendición en el cual Él viene y nos da la capacidad y la bendición de recibir el Espíritu Santo. La obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue una obra en la cual Él nos trae una hermosa provisión. Es la provisión del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae la gran bendición de permitirnos controlar nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos.
Dice en Lucas 4:18, esta es la primera predicación de nuestro Señor Jesucristo, el primer mensaje. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando del Espíritu Santo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. ¿A los oprimidos de quién? ¿A las ataduras de quién? De nosotros mismos. A las ataduras de nuestro corazón, a la opresión y a las ligaduras de maldad que el pecado crea en nuestros propios corazones. Cristo vino a librarnos de las ataduras del alma. ¿Por medio de qué? De su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la bendición de libertarnos. Dice 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y viene la pregunta, ¿pero cómo el Espíritu Santo nos libra y nos da la bendición del dominio propio? Debemos de saber qué hace el Espíritu Santo. Jesús en la obra en la cruz nos permite que tengamos acceso a la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da el dominio sobre nuestra alma. Pero ¿cómo lo hace? Y aquí hay un versículo hermoso que está en Filipenses 2:13, en el cual nos dice cómo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, aquí vemos que Dios nos provee por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuerza de vida que toma nuestra alma y hace que nuestra alma produzca sentimientos y pensamientos afines a Dios. Dice en 2 Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es la mente de aquel que Dios unge de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios tiene una característica sobre nuestra alma. En nuestra alma es donde se producen nuestros sentimientos. En nuestra alma es donde se producen nuestros pensamientos. Y en nuestra alma es donde se produce nuestra voluntad. Está formada de 3 partes. El alma es voluntad, pensamientos y sentimientos. O intelecto y sentimientos. Entonces, el Espíritu Santo dice, produce en vosotros el querer como el hacer. Entonces, ¿qué es lo que produce en nosotros? Pensamientos, sentimientos se siembran en nosotros. Por eso, en Gálatas 5, 22 y 23, dice que los frutos del Espíritu Santo, y está hablando los frutos del Espíritu Santo que está hablando son sentimientos. Son frutos del alma que está unida al Espíritu. Miren, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es algo que tiene que ver mucho con el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros vemos que son consecuencias de nuestra alma, Dios agarra nuestra alma y siembra en ella su Espíritu Santo, y cuando se une el Espíritu Santo con el alma de nosotros, entonces da un fruto. Son frutos con personalidad, personal, manifestaciones del Espíritu Santo unidas a nuestra alma que nos dan nuestra personalidad cristiana. Nos da un amor que es el amor de Dios, pero es el amor manifestado en mi persona, en el alma personal. Es gozo, una alegría que está manifestada en paz, paciencia, benignidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos una obra de Dios que tiene el rasgo de que Dios siembra en nosotros su espíritu,
Pero la manifestación de nuestra alma es una manifestación, es una obra de arte de Dios. Nosotros somos había una canción que llevábamos de serenata cuando éramos jóvenes que se llamaba Página Blanca, ¿verdad? Nosotros somos una página blanca donde Dios escribe poesías. Con su espíritu pone Él algo y se manifiesta en nuestra alma una poesía. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. La palabra correcta en griego es porque somos poema suyo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nosotros somos manifestaciones. Dios escribe en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Y cuando escribe en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo, la obra que sale es el reflejo de nuestra alma. Y es los frutos. Los frutos son consecuentes, o sea, los frutos que se presentan en nosotros son consecuencia de la presencia de Dios en nuestro corazón. Entonces, aquí hay un entendimiento de lo que la necesidad del dominio propio en nuestras vidas. El dominio propio es la presencia del Espíritu de Dios dominando y controlando nuestras vidas, sobre todo cuando en nuestra vida las manifestaciones de nuestro peor enemigo se presentan. Nosotros, yo a veces que responsabilizamos demasiado a Satanás, claro que tiene grandes, él es el que maquina cosas terribles para nuestras vidas, pero hay alguien que le ayuda mucho. El peor enemigo que tenemos nosotros lo podemos ver todas las mañanas cuando nos lavamos la cara en el baño, ¿verdad? Enfrente de nosotros. ¿Quieren ver quién es su peor enemigo? Vayan a su recámara. Pónganse enfrente del espejo del baño y ahí lo van a ver. El peor enemigo que yo tengo es mi yo, mi carne. Yo mismo me convierto en el peor enemigo que puedo tener. El temor, el orgullo, la ira, la vanidad, el desánimo, las frustraciones, la preocupación, el desprecio a los demás, el maltrato. Todas son emociones y sentimientos que no son controlados por Dios, que no son controlados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos verdaderamente llenos del Espíritu Santo, una de las características más importantes es que nosotros tenemos control sobre nuestra alma. Y cuando nosotros tenemos el control sobre nuestra alma, entonces el Espíritu Santo domina nuestras vidas. Es algo que nosotros recibimos por la virtud de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Quizás estás ya cansado de ser esclavo de tus emociones. Quizás estás cansado de ser esclavo de tus complejos, de ser esclavo de tus miedos, de ser esclavo de tu ira, de ser esclavo de tus frustraciones, de tu orgullo, de tantas cosas que el alma, lejos de Dios, fabrica y que ya queremos que por la manera que venga el Espíritu Santo y tome control de nuestra vida, principalmente ahora en que hay tanto desánimo, que hay tanta frustración, que a veces nos vemos agobiados por lo que está sucediendo en nuestro querido estado, en nuestra tierra, ahora con la pandemia, que caemos familiares muy cercanos a nosotros caen en enfermedad y nos desanimamos o estamos cansados de estar encerrados, y es cuando necesitamos
el dominio propio. Porque como dice en la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pidamos a Dios que venga su Espíritu Santo. Pidamos a Dios que Él venga y que domine nuestros pensamientos y que, como dice 2 de Corintios, que su mente sea nuestra mente, que su amor sea nuestro amor, que Él escriba en nosotros, como dice Efesios 2:10, una poesía, que Él haga de nuestras vidas poemas por medio de nuestra alma, que Él haga su obra, el propósito y el destino que Él tiene sobre nuestras emociones, sobre nuestro intelecto, sobre nuestras capacidades, porque necesitamos el Espíritu Santo. Diga, mi mente necesita el Espíritu Santo. ¿Para qué necesita mi mente el Espíritu Santo? Para que a Él me dé la epignosis, inteligencia que viene de Dios. Mi voluntad necesita el Espíritu Santo. ¿Por qué necesita el Espíritu Santo? Porque yo tengo que tener dominio, control sobre mi voluntad. No no ser gobernado por la cobardía, no ser gobernado por las frustraciones, no ser gobernado por los complejos, no ser gobernado por el orgullo, sino ser gobernado por el dominio de Dios, por el Espíritu Santo, que yo tenga templanza, el fruto del Espíritu Santo que me permite tener dominio sobre mi corazón. Las emociones, las emociones. A veces nosotros somos esclavos de algo que sucedió hace 10 años, ¿verdad? Y cada vez que nos acordamos lo volvemos a vivir otra vez. Si ya Dios ya se olvidó de eso, si ya nosotros debemos de olvidarnos también, ¿verdad? Porque dice, yo perdono pero no olvido. Bueno, si no estás olvidando, no estás perdonando. Como dijo José, dice, Dios me hizo olvidar. Es olvidar, es ya el permitir que el Espíritu Santo limpie la basura que las emociones nos dejaron, que las frustraciones, que los complejos, que la amargura nos dejó, sino que dice que nosotros no permitamos que raíces de amargura se enraicen en nuestro corazón, sino ser libres de todo eso. Damos gracias a Dios. No dejes que tu mente la controle, tus emociones. Siempre trae a tu mente la obediencia de Cristo. Voy a pedirle al grupo de alabanza que por favor pase y vamos a rogarle a Dios que Él nos dé y Él manifieste siempre, principalmente en estos días que han sido tan pesados, estos días en que ha habido tanta enfermedad, pero que Dios va a traer ya la paz, porque lo sé. Si Dios permite que estemos pasando en nuestra tierra esta situación, no es para que digamos, Señor, Señor, ¿por qué? Sino que debemos decir, Señor, Señor, ¿para qué? El para qué. Porque Dios siempre tiene un propósito en todas las cosas. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Vamos a pedirle al grupo de alabanza que por favor nos lleven a que el Espíritu Santo nos traiga esa paz, nos traiga esa bendición, nos traiga esa resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponernos a situaciones adversas. Necesitamos el dominio propio sobre nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Amén. A ti rindo mi vida con
sacrificio vivo, porque mientras me rindo, tu poder fluye hacia mí. A ti rindo mi vida como un sacrificio vivo, porque mientras me rindo, tu poder fluye hacia mí. A ti rindo mi vida como un sacrificio vivo, porque mientras me rindo, tu poder fluye hacia mí. Y a ti rindo mi vida como un sacrificio vivo, porque mientras me rindo, tu poder fluye hacia mí. Y a ti rindo mi vida como un sacrificio vivo, porque mientras me rindo, tu poder fluye hacia mí. Y a ti rindo mi vida como un sacrificio vivo, porque mientras me rindo, tu poder fluye hacia mí. Fluye tu espíritu. Extiende tu mano. Vamos a orar. Vamos a rogarle a nuestro Dios que Él nos provee siempre de su presencia hermosa para restaurar siempre nuestros sentimientos, para que nuestra alma se fortalezca y tome fuerza en el Señor. Vamos a orar por usted que está en su casa y vamos a pedirle al Señor que traiga su presencia hermosa sobre su vida. Bendito Padre Celestial, hoy te pido, Señor, que traigas, Señor, tu presencia, tu fuerza, tu poder, Señor, en cada uno de los hogares, Señor. Trae, Señor, la transformación, trae, Señor, la fortaleza, trae el dominio, Señor. Que seamos llenos del espíritu de amor, de poder y de dominio propio, Señor, para poder sobreponernos, Señor, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, y que nuestra voluntad se haga firme, sea fortalecida en ti, Señor. Yo te ruego por los méritos de Cristo que tu Espíritu Santo venga y llene los corazones de todos los que están en sus casas, Señor, y que esperan ser fortalecidos en ti para siempre. Te rogamos, Señor, bendícelos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque mientras me rindo, tu poder fluye hacia mí. Dile: a ti rindo mi vida como un sacrificio vivo. Como un sacrificio vivo. Porque mientras me rindo, tu poder fluye hacia mí. Y a ti rindo mi vida como un sacrificio vivo. Porque mientras me rindo, tu poder fluye hacia mí. A ti rindo mi vida como un sacrificio vivo. Porque mientras me rindo, tu poder fluye hacia mí. Ríndele tu vida. Sí, Señor, como un sacrificio vivo. Y entre más te rindes, su poder fluye, te transforma, te cambia. A ti rindo mi vida como un sacrificio vivo. Porque mientras me rindo, tu poder fluye hacia mí. A ti rindo mi vida como un sacrificio
Espíritu de Dios, dependemos de ti más que nunca, Señor. Nunca en nuestras vidas hemos necesitado tanto tu presencia como ahora. Señor, has tratado con la humanidad, has tratado con nuestra ciudad, y hoy te decimos: a ti rendimos nuestra vida, a ti rendimos todo nuestro ser. Señor, a ti rendimos nuestras familias, todas nuestras pertenencias, todo lo que somos. Dile: Espíritu de Dios, a ti te rendimos todo. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Ayúdanos a depender de ti, refugiarnos en tu presencia. Dice en su palabra que su presencia es mejor que la vida. Dile ahí en tu hogar: yo me rindo a ti, Espíritu de Dios. Mi vida es tuya, no temeré. A ti rindo mi vida como un sacrificio vivo, porque mientras me rindo, tu poder fluye hacia mí. A ti rindo mi vida como un sacrificio vivo, porque mientras me rindo, tu poder fluye hacia mí. Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor, guárdanos en completa paz. Nuestro pensamiento siempre está en ti, Señor, porque tú eres nuestro único recurso ahora. Y por eso te damos gracias, porque a pesar de las circunstancias, tú has estado con nosotros. Tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Dale un aplauso al Señor, dile: gracias, gracias, Espíritu, y danos ese dominio propio. Fortalécenos, Señor, porque de ti dependemos. Aleluya. Dios te bendiga. Amén.